Hoy conoceremos la historia de Juan Maldonado, quien no solo recuerda la Guerra de Corea como un hecho histórico, sino también como un episodio de la vida de su abuelo. Que se aventuró en una travesía desconocida, pero con la convicción de ayudar a sus hermanos coreanos. A través de sus ojos recordaremos los pasos de Carlos Luis León en el país asiático. Viviremos de cerca sus experiencias, victorias y heridas de guerra. Yo soy Gwendolyn Granda y esto es Voces del Mundo. De espíritu joven y valentía intrépida, así lo recuerda Juan tras partir de Colombia a los 21 años, sin pensar en las consecuencias que traería la guerra a su vida. Esa noche del 23 al 26 de marzo, él precisamente fue herido en combate. Afortunadamente, él salió vivo de esta batalla. Llegaron las patrullas de reconocimiento a recoger los cadáveres que quedaban de la operación. Entre los soldados encontraron una bota con un número de placa. Y al encontrar la bota y no encontrar la pierna, dijeron: el soldado debe estar vivo, busquémoslo. Y lo buscaron y encontraron a mi abuelo. 73 años han pasado desde que se suscitó este enfrentamiento que dejó sin números de muertos y desaparecidos durante la línea de guerra. Sin embargo, Juan el día de hoy decide abrirnos su corazón y los recuerdos de su memoria. A pesar de haber tenido 5 años en aquella época, hoy recuerda con orgullo las andanzas de su abuelo. Al recordar las hazañas del Batallón Colombia, recordar que mi abuelo derramó su sangre en la tierra de Corea por la libertad de este país, una lucha tan noble como es la libertad del ser humano en contra del totalitarismo y la tiranía comunista, yo siento mucho orgullo. Para mí es un héroe y siempre lo será dentro de mi memoria, y lo que yo pueda hacer para perdurar la memoria de mi abuelo, siempre lo voy a hacer. Pero ¿cómo nació este compromiso y amor por la patria? Mi abuelo se enlistó el ejército en el año 1945. En esa época Colombia vivía una situación de mucha violencia entre liberales, que eran los rojos, y conservadores, quienes eran los azules. Entonces en esa época yo creo que mi abuelo, viendo esa situación, incursionó en el ejército para buscar también una mejor calidad de vida y poder hacer una carrera militar, la cual luego lo llevaría a la Guerra de Corea. Tras su regreso, pocas veces se habló del tema, un episodio que se mantuvo en silencio por respeto a sus familias, pero sobre todo por el dolor que existía al perder a sus amigos en la guerra. Mi abuelo muy pocas veces hablaba del tema de la guerra, y cuando lo hacía, él comentaba que lastimosamente había tenido que ver a muchos de sus amigos morir, que había sido una experiencia muy dolorosa para él. Él a veces ponía una canción de Daniel Santos que se llama La Despedida, y él la ponía y recordaba y se ponía muy emocional acerca del tema de la guerra. Días que dejaron asentado su valor, logrando impedir el paso de sus atacantes. En marzo del año 1953, el Batallón Colombia vio las batallas más intensas y más duras que seguramente lograron conmover las emociones de los soldados. Los chinos habían capturado una colina. Ellos, para intimidar a los soldados colombianos, cogieron los cuerpos de 4 soldados colombianos y un americano y los colgaron encima de la loma. Los colombianos, en vez de mostrar miedo, dieron mucha valentía, lograron ir, desactivar las minas y rescatar esos cuerpos. Rescataron todos los cuerpos del Cerro 400. Tiempo después, el 26 de marzo del 53, entre el 23 al 26 de marzo, se vivió lo que fue la batalla de Old Baldy.
en la cual estuvo mi abuelo. Esta batalla es de las más recordadas de la participación del Batallón Colombia, porque ellos debían defender un cerro que se le llama Monte Calvo. Se le dice Viejo Calvo porque era una loma que, debido a toda la artillería y el bombardeo que había recibido, ya estaba pelado, estaba calvo. Una batalla de dolor y sangre, pero también de trabajo en equipo, inteligencia y valor. Tuvieron que ser muy inteligentes porque eran superados en número. Siento que ellos debieron haber tenido unas estrategias muy buenas de contención en las trincheras, unas estrategias muy buenas de camuflaje, de ataque por sorpresa. Entonces creo que el factor más importante de la supervivencia de ellos tuvo que haber sido la inteligencia y la estrategia. Es que para ellos esta relación representa más que una ayuda entre países. Todos los veteranos comentan que sienten que Corea es un país hermano, es su segunda patria, y están muy orgullosos del progreso que ha tenido el país asiático. Un promedio de 400 soldados participaron en la batalla de Monte Calvo, pero esto no representó ningún impedimento y decidieron defenderlo hasta el final. En esta batalla, el Batallón Colombia se vio superado por muchos números frente a los chinos. Recuentos que dicen que eran 11-1. Una intensa batalla que inició un 12 de marzo y terminó el 23 de ese mes de 1953. El Batallón Colombia en esa noche pelearon hasta quedarse sin municiones. Tuvieron que contener la embestida de todo un batallón chino a punta de machetes y cuchillos, sin nada de municiones porque ya la habían gastado toda. Un triunfo que hasta el día de hoy recuerdan, donde lograron vencer al enemigo con astucia e inteligencia. Lo que cuentan los veteranos, dicen que parecían hormigas, eran manadas de chinos que venían gritando, cantando con mucha fuerza a atacar las posiciones colombianas. Yo creo que este momento fue uno de los que más duro fue para ellos. Pero ¿cómo fue su entrenamiento antes de cruzar hasta el otro lado del mundo? Atravesaron un entrenamiento muy riguroso antes de embarcarse a Corea. Soldados de Estados Unidos, quienes tenían experiencia en la Primera y Segunda Guerra Mundial, vinieron a Colombia a entrenarnos de una manera muy ardua. Para ello necesitaban un entrenamiento diferente al que se daba en Colombia, más alineado con las políticas y con los lineamientos de guerra del ejército de Estados Unidos y de las Naciones Unidas. Para recordar a los héroes caídos, Corea del Sur construyó un monumento en Colombia. Estamos en este parque, en este lugar tan bonito, que es un monumento que se hizo para todos los soldados, militares y policías que han caído en combate salvaguardando la paz de Colombia y la libertad de las personas en el mundo. Existen heridas que jamás se borran, heridas que permanecen en la historia de quienes la vivieron y sus familias, tal como le sucedió al cabo primero Luis Carlos León. Ya sin municiones, él sufrió 2 tiros, él tenía cada de fusil en el estómago, a lo cual yo de niño le decía: mi abuelito tiene 3 ombligos, sin yo jamás imaginarme que eran heridas de guerra. Él en su brazo tenía una herida muy grande de arma blanca, y también en la espalda tenía bastantes cortes. Cuando él volvió a Colombia, él sufrió de episodios de estrés postraumático, donde al sonar pólvora o ruidos muy fuertes, él se asustaba y a veces buscaba esconderse, y también a veces se despertaba gritando. Para ese momento, Colombia no gozaba de un ejército numeroso. De los 15.000 soldados que tenía, aproximadamente un tercio viajó a Corea del Sur en 1950. Tuvieron que enfrentar, por así decirlo, una división completa del ejército chino, solo alrededor de 400 soldados del Batallón Colombia.
Durante su estadía, el batallón participó en importantes batallas militares, que se convertirían en hitos históricos con el paso de los años. Entre las anécdotas que más recuerda por su paso por Corea, y lo que le permitió obtener de esta aventura un final feliz, fue la persistencia de la patrulla de rescate. El haber sobrevivido a esto y que luego lo hubieran encontrado entre el escombro de la guerra debido a que los soldados encontraron uno de sus zapatos y decidieron ir por él, siento que es como la anécdota más emblemática de su paso por Corea. El mensaje que desea brindarles hoy a la juventud y especialmente a los descendientes de los veteranos de guerra es que continúen con la posta, continúen con los recuerdos de aquellos hombres que hoy ya no se encuentran con nosotros, pero mientras que vivan sus memorias, perdurarán en el tiempo y en los corazones de su gente. Intentemos recordar más del tema de la guerra de Corea, no los olvidemos, mantengamos su memoria viva, y a las nuevas generaciones que aprendan de historia, que aprendan de la historia de su país, sobre todo a las nuevas generaciones en Colombia. Me parece que es fundamental que entiendan todo lo que ha sido la historia para que nosotros hoy en día podamos disfrutar de un país libre. Si la juventud tuviera un espíritu más grande de patriotismo y en Colombia también se celebrara en junio el mes de los veteranos, por seguro tendríamos más paz y seríamos una nación con mucho más progreso. Pero Juan no podía irse sin expresarle su amor a su abuelo. Un amor encapsulado en el tiempo. Tiempo suficiente que le permite portar su medalla y narrar sus historias. Le diría primero que todo que lo quiero mucho, que lo extraño montones. Yo fui pues el único nieto que él conoció en vida y la verdad me hubiera gustado poder compartir todo esto con él. Él estaría muy orgulloso de ver el progreso y de ver que Corea aprovechó la oportunidad de ser un país libre para ser un país tan avanzado, tanto culturalmente como tecnológicamente, en todos los aspectos. Lograr un país que cuando ellos fueron, los veteranos comentan que cuando llegaron todos comentan que era un país en extrema pobreza, en ruinas por la guerra. Y para todos es un gran orgullo, esto es algo que he escuchado muchos veteranos, es un gran orgullo ver cómo Corea logró aprovechar esta libertad y hoy en día tiene no solo un gran progreso en todos los campos, sino también tiene una fuerza militar muy poderosa que está lista para garantizar la libertad del pueblo coreano en cualquier momento y que seguramente en algún futuro puedan volver a haber colaboraciones entre Corea y Colombia. En memoria del cabo primero Luis Carlos León.